Bebiente, mijo, donde sea, Yo empecé a sentirme pues como muy ahogada, va ganando más y gastando ya más. que sin Spark y me quedé sin Twingo. Hoy vamos a hablar de finanzas personales. Y para eso estoy aquí con mi esposa para que conversemos un poquito de algunas preguntas que nos han venido haciendo o que de pronto algún familiar, algún amigo, en algún momento en alguna conversación la hemos tenido y creemos que podemos aportar un poquito desde nuestra experiencia, desde el conocimiento que hemos de pronto adquirido. Entonces vamos a responder algunas preguntas. Listo. Bueno, tenemos acá recopiladas algunas de ellas. Entonces, por ejemplo, en algún momento nos preguntaron, ¿cuál fue una mala decisión financiera que tomaste? ¿La respondes tú o la respondo yo? Respóndela tú, mi amor. Yo creo que me gustaría que más bien que cuentes el del cambiar el Twingo por el Spark. Bueno, perfecto, listo. Mm, a ver, el primer carro que yo compré fue un Twinguito, ¿sí? Yo tenía como la ilusión de comprar un carro, ahorré para comprarme un Twingo, se ajustaba pues como al presupuesto que yo tenía en ese momento. Y yo llevaba 8 meses con el carro, cuando me sale lo que uno dice una buena oportunidad, ¿cierto? Entonces alguien me ofreció un Spark GT nuevo. Ese carro tenía alrededor de 8 meses de comprado solamente. Entonces yo lo vi como una muy buena oportunidad de cambiar mi Twinguito pues por un carro más modeludo, ¿cierto? Que la dirección funcionaba muchísimo mejor, hidráulica y demás. Entonces, realmente no me tomé como el tiempo prudente de pensar, es una buena decisión, es una mala decisión, sino que lo vi de momento como una muy buena oportunidad para cambiar de carro porque yo podía seguir pagando las cuotas de ese carro, ¿sí? El carro era un amigo que lo había sacado a crédito, entonces pues me dieron el chance de, Macri, síguelo pagando, o sea, no me tienes que reconocer nada, sino síguelo pagando el tiempo que falta, que eran como 4 años más o menos. Entonces yo no, pues re genial, la cuota es tanto, aprovecho y cambio el carro. ¿Puedo pagarlo? Exacto, puedo pagarlo. En ese momento, pues, consideraba que lo podía pagar. Entonces, mi respuesta inmediata prácticamente fue, listo, de una, hagámoslo. Aprovecho la oportunidad. Sí, yo lo digo pues como la mejor oportunidad que se me ha presentado. Entonces yo cambié de carro, me quedé con el Spar GT, el Twingo pues lo vendí súper rápido también, pero pasado un tiempo yo empecé a sentirme como de acá, ahorcada, ya no me daba, hubo un momento en que ya, por ejemplo, lo que yo me ganaba, o sea, tenía que gastar demasiado en pagar esas cuotas y literal a veces no me quedaba para comerme una hamburguesa. O sea, no podía salir pues como muy constante, no podía decir, invito a mis papás a comer algo, o sea, no podía hacer muchas cosas. Y a pesar de que tenía pues como un buen trabajo, no se podía pues como hacer otras cosas que yo quería en su momento, ¿cierto? Entonces, yo empecé a sentirme pues como muy ahogada. Finalmente tuve que salir del Spark. Entonces me quedé sin Spark y me quedé sin Twingo. Ah, peor. Sí, y entonces no, digamos, esta experiencia no es para decir es una mala idea cambiar de carro. O sea, no, es una buena idea también, ¿cierto? No quiere decir que las personas que cambien de un carro por un carro más modeludo, entonces pues están tomando una mala decisión. No, yo creo que la clave es saber en qué momento financiero estamos y de acuerdo a ese momento financiero, pues cuando se nos presenta lo que consideramos una buena oportunidad, pues tomarnos el tiempo de De analizar, analizar. exacto, de hacer lo que nosotros decimos, los números, ¿cierto? Ujú. Hacer los números es una buena decisión, es una mala decisión. Y de acuerdo a nuestro momento financiero y los números que hayamos hecho, pues con base en eso, tomar una decisión Es más correcto. acertada. Genial. Sí, pues me parece que es reflexionar antes de, Total, sobre todo. total. Bueno, ¿qué otra pregunta tenemos por Bueno, ahí? por acá nos preguntan, ¿qué consejo financiero le darías a tu versión de hace 20 años? Esa me gustaría que si la contestaras tú. Por Bueno, ejemplo, cuando saliste del colegio o cosas de esas. si alguien me hubiera aconsejado recién yo saliendo del colegio, antes de iniciar mi trabajo, por decirlo de alguna manera, mi Ujú, primer trabajo, ujú, yo le hubiera dicho a mi yo de esa época que ahorrara. sí, Em,
mucha gente dice, ay, ahorre tanto por ciento, ahorre el 10, el 15, el 20, Ujú. bueno, no sé, hay gente que tiene ya las cifras establecidas, pero yo digo que sea la cifra que sea, ahorrar, así sea mínimo, pero ahorrar, Ok. ¿sí? Porque con el tiempo eso te va llevando a que vas creciendo, creciendo el ahorro y llega un punto en que tú vas ganando más Ujú. y puedes ir ahorrando más, Total. ¿cierto? Entonces, ¿cómo generar ese hábito? Sobre todo generar el hábito. Porque si uno no empieza a ahorrar desde el principio, uno, Se hace más complicado desarrollar el hábito. claro, y a medida que vas ganando, dices, no, pues puedo darme este estilo de vida, voy ganando, puedo darme este estilo de vida. Y vas creciendo tus gastos y nunca ahorraste. Total. Entonces yo le hubiera dicho a mi yo de esa época que ahorrara. Claro, y eso es importante, el tema de uno poder ahorrar, porque finalmente Ujú. a través de ese ahorro que nosotros logramos hacer es donde luego podemos hacer una futura inversión, Es ¿cierto? correcto. Cuando ya tenemos como lo necesario para eso. Bueno, siguiente pregunta es, ¿cuál es el peor consejo financiero que has escuchado? El peor El consejo peor consejo financiero financiero. que has escuchado. ¿Quién hizo esa pregunta? El peor consejo financiero que hayas escuchado. Bueno, no sé si lo haya escuchado, Ujú. pero yo creo que lo peor que uno puede hacer es gastarse los ahorros. Sí, literal. O sea, uno luchando mes a mes, ahorrando, 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 porque seamos realistas. O sea, uno desarrolla el hábito de ahorrar, pero uno a veces piensa y uno dice, ah, con esto me puedo ir a hacer algo, o Ajá, ¿cierto? Al total. menos al principio. Sí. Entonces, yo digo que lo peor que uno puede hacer es gastarse los ahorros. Sí, sí, es porque es que a veces pasa que tenemos, a ver, el ahorro debe ser con un propósito, ¿cierto? O sea, sí y no, porque, a ver, por ejemplo, nosotros Sí, tenemos un ahorro que se llama el saco de oro. sí, Y ese saco, pues sí es con un propósito, pero es un propósito con un plazo sí, larguísimo. exacto. Entonces, podemos decir que en sí, el propósito no está como definido. O sea, como Ujú. que yo digo, ay, sí, tal fecha voy a hacer esto, no. Sí, 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 Sino que es como, haga cuenta para la jubilación. exacto. Pero a lo que me refiero es, no es un ahorro para cubrir una emergencia, por decir algo Ah, que es no, el no, común no, no. y que sería una mala decisión Tendría que financiera. haber un ahorro para emergencias, Exactamente, o sea, ¿cierto? es un mal consejo decir, no, pues tenés ahorrado tanto y se te dañó, no sé, tal cosa en el carro, tenés que cambiar las llantas, no, pues aprovecha que estás ahorrando y cómprate las llantas, ¿cierto? Yo tengo una teoría y es que si usted no ahorra y no tiene el ahorro, haga de Ujú. cuenta que usted no tiene el ahorro y se le dañan las llantas del carro, ¿qué hace? Le toca Le reventar, toca reventar, igual sí, conseguir las llantas del carro, total, ¿sí? Entonces, haga lo mismo. Si usted tiene el ahorro, pues haga de cuenta que no lo tiene. así es, Reviente, mijo, donde sea y deje su ahorro quieto. súper Eso es importante, básicamente. súper importante. Bueno, una pregunta que me parece muy interesante y es, ¿por qué algunas personas ganan más dinero pero siguen sintiendo que nunca les alcanza? Ahí, yo creo que ahí aplica algo que nosotros hemos hablado Ah, mucho sí. y es vivir por debajo de las posibilidades, ¿cierto? Es decir, no quiere decir que aunque ganemos bastante, entonces siempre nos vamos a quedar viviendo de cierta forma, porque finalmente cuando uno empieza a crecer laboralmente, financieramente, pues uno quiere ir mejorando su calidad de vida, ¿cierto? Entonces, por decir algo, si yo hoy gano X dinero, no puedo irme a pasear a San Andrés, ¿sí? Y entonces, el día de mañana, entonces yo ya gano más y entonces, no, pues tampoco me puedo ir a pasear a San Andrés. No, no, no quiere decir eso, sino yo gano algo, pero vivo un poco por debajo de eso. ¿Por qué? Porque esa diferencia es la que me va a permitir a mí ahorrar, ¿cierto? Pero cuando entonces, ejemplo, estoy en este nivel, ¿sí? Perdón, estoy en este nivel, entonces vivo acá por debajo. Cuando yo ya esté en este nivel, en mis posibilidades, o sea, perdón, cuando ya me subo de nivel dentro de mis posibilidades, entonces yo que ya estaba acá, me subo otro poquito, pero sigo estando por debajo de las posibilidades. Entonces siempre es vivir por debajo de las posibilidades, que ya me gano un montón, pero vives un poquito. Ah, que es que ya me alcanza
para, no sé, Vámonos al caso básico. Ah, es que pago arriendo. ujú, Hoy pago 1.000.000. exacto, Pague uno de 700. Pues exacto. gano para pagar uno de 1.000.000, pague uno de Pague uno de 700. 700. Gano para pagar uno de 2.000.000, pues pague uno de 1.800.000. Exacto. Y así se va. Obviamente, a medida que vas creciendo la Ajá, posibilidad, pues también va creciendo ese límite que te has puesto exacto. a llevarlo más arriba. Entonces Sí, van a ir como paralelos. exacto. Que hoy me da para viajar, para darme un paseo a, no sé, a Cartagena. Ah, bueno, pero mañana ya mejoré mi calidad de vida, entonces también me quise dar un paseo, entonces ya al exterior, por ejemplo. Pero siempre es vivir por debajo de las posibilidades. Mm, ¿Qué creencias sobre el dinero no compartes? Que el dinero compra la felicidad. Súper bueno. Yo no sé si eso existe, pues, si esa creencia existe, pero sí, o sea, Sí, sí. uno sí lo expresa en comentarios y a veces dice, ay, si yo tuviera tanta plata o tal cosa, me daría esta vida y la otra. Ajá. O uno a veces dice, esta es la vida que yo me merezco, ¿cierto? Pero hace poco estábamos en una reflexión, en una reunión de la iglesia y decíamos, la felicidad depende de vivir de la mano de Dios, Sí, así es. de tomar la decisión todos los días de ser feliz. Total, No depende de las circunstancias de mi alrededor. total. Entonces, pues sí, no comparto eso. Y eso es una realidad. Hoy en día uno conoce casos de personas que con mucho dinero y lastimosamente se han suicidado, por ejemplo. Entonces, en realidad el dinero no compra la felicidad. Otra muy común, muchísimo, y es que dicen, no, es que cuando una persona consigue mucho dinero, cambia totalmente, su corazón se daña. Yo ahí pienso otra cosa muy diferente y es que el dinero realmente refleja lo que la persona tiene en el corazón. Entonces, yo creo que uno tiene como que prepararse, preparar su mentalidad, preparar su corazón, ¿cierto? De modo que cuando tú empieces a recibir un poco más y Dios te confíe un poco más para administrar, porque finalmente lo que nosotros tenemos son bendiciones que Dios nos ha regalado para administrarlas. Entonces, cuando Dios nos confía un poco más, yo en esa misma medida he ido preparando mi vida, mi corazón para recibirlo, y cierto, y que lo que finalmente yo refleje cuando tengo más dinero sea algo bueno que yo tengo en mi corazón. Bueno, y por último, que esta me gusta muchísimo y es muy necesaria para cualquier persona, y es contemos un hábito financiero que ha sido saludable para nuestro matrimonio. Perdona ahí antes de que demos esa respuesta. Hay unos hábitos, Hacer caso. Ah, no, eso no es financiero. hay hábitos que no solamente son saludables para la vida en matrimonio, sino que son hábitos financieros también saludables para una persona soltera, pues una persona que vive sola, una persona que apenas está saliendo del colegio, que apenas está empezando su vida laboral, pero con mayor razón, pues es un hábito muy saludable para un matrimonio, por ejemplo, y es el tema del presupuesto. ¿Tú qué piensas de hacer un presupuesto? Sí, pues realmente la más juiciosa con eso es ella. Pero sí, o sea, yo siento que nos ayuda bastante, nos da el norte, nos controla, Orden mental. tranquilidad mental. Uy, O sí. sea, uno saber hasta dónde puede ir y no estar pensando, porque es que cuando no teníamos presupuesto, era como, yo siento que estoy gastando y siento que puedo gastar más, pero no sé realmente hasta dónde puedo ir. Ujú. Entonces como, sí, ya me compré un café en Juan Valdez, ya me compré un pan en la amiguería, ya compré este almuerzo en la calle, ya hice tal cosa. Y uno es, pero ¿cuánto llevaré? ¿Llevaré por ahí 100.000? ¿Llevaré por ahí 200.000? Ajá. O sea, como que uno no logra Dimensionar. controlar Sí, hasta así dónde es. puede llegar. Total. Entonces, me gusta que nosotros llevamos como ese control de gastos y hacemos una evaluación semanal donde vamos diciendo, venga, es que ya esta semana gastamos Ujú, X, ujú. no podemos pasarnos de ahí. Así es. Y yo creo que es un tema que podríamos trabajar más adelante en otro podcast, porque yo siento que poder establecer un presupuesto, además de que nos da esa estructura y ese orden mental, esa tranquilidad, ¿cierto? Donde yo defino
un rubro para cada tipo de gasto, de inversión o lo que yo vaya a hacer y que además se le haga seguimiento, porque también hay personas que hacen un presupuesto, tanto de arriendo, tanto para alimentación, pero nunca le hacen seguimiento, sino que al final del mes hacen como su conciliación, por decirlo de alguna manera, y me gasté más de lo que me podía gastar, ¿cierto? Entonces es hacer el presupuesto, pero también viene consigo es hacer un seguimiento a ese presupuesto para realmente uno tomar decisiones más acertadas. Entonces, eso aplica mucho también, por ejemplo, al tema de bienes raíces, porque es que si yo tengo ese buen hábito, es lo que me va a permitir también ahorrar y proyectarme a comprar mi primera vivienda o si ya la tengo, cómo puedo comprar otra para seguir invirtiendo en bienes raíces o en cualquier tipo de inversión. Así es. Entonces, a mí me parece que ese sería un buen hábito que nosotros podríamos compartir, que ya, yo creo que la gente lo ha escuchado, en Instagram, en redes sociales, pues se ha escuchado mucho el tema del presupuesto y nosotros lo hemos vivido. Es una realidad, es muy buen hábito y nos va a permitir tener como una mente más tranquila y tomar decisiones más acertadas. Yo creo que pues por ahora, estas han sido como las preguntas, no sé, amor, si de pronto tú tienes No, algo más que quisieras compartir. no, yo creo que esto es un tema muy extenso que tiene, como dicen por ahí, mucha tela por cortar, pero que puede en este corto tiempo que conversamos darle a uno una pista de, bueno, estos son algunos tips que me pueden ayudar. Sí, Si estoy soltero, si estoy casado, así es, o si me quiero proyectar a comprar vivienda, o si me quiero proyectar a independizarme. así es. Entonces, creo que con esas preguntas por el momento me parece suficiente. Sí, de pronto mirar si podemos ampliar alguno de estos capítulos, algunas de esas Sí, sería preguntas, ya un interesante. poquito más extenso. Sería muy interesante porque cosas que nosotros hemos conversado de hábitos que no son financieros, pero que luego se ven reflejados en nuestra vida financiera. Programémonos entonces para sacar ese. Me parece perfecto. Hábitos no financieros que me ayudan con el tema financiero. Sí, así es. Y en ese sí podemos hablar bastantes cositas que el régimen, mentiras. Lo tengo marchando, marchando. Entonces, bueno, yo creo que por el momento espero que estas preguntas que respondimos les hayan servido de ayuda, que sean pues como una guía, no son una camisa de fuerza. Ujú. En el mundo empresarial siempre hablamos de una metodología es un marco, es como hasta dónde puedo llegar, ¿cierto? No es como que sí o sí tiene que ser por ahí. Entonces, cogerlo como una guía para que podamos mejorar algunos aspectos financieros en nuestra vida personal. Entonces, yo creo que sería todo por el Sí, momento. sería chévere Hasta, si de pronto alguien cuando vea este video tiene algún tema hablando de esta parte financiera y un tema que pronto que quisiera nos que escriba al tratamos, interno. nos escriban. Ajá. Bueno, hasta el próximo capítulo. Muchas gracias.